Génesis capítulo 1 versículo 26, léalo conmigo si puede en voz fuerte. ¿Cómo dice? Dice: entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿En cuánto de la tierra? En toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con el hombre? ¿Y cómo lo bendijo? Diciéndole: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces, léalo conmigo, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que los oídos del ser humano escucharon fue la voz de Dios que lo bendijo. Se lo voy a repetir. Lo primero que los oídos humanos oyeron en la tierra fue la voz de Dios que los bendijo. Proverbios capítulo 10 versículo 22, ¿qué dice? Proverbios 10 capítulo 10 versículo 22, léalo conmigo. ¿Qué dice? Fuerte. La bendición de Jehová es la que ¿qué? Dígalo como si usted lo creyera. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira al vecino y dígale: la bendición de Dios. Puede tomar su lugar. You may be seated. Amen. La bendición de Dios. Alguien me preguntó hace unos años atrás y me dijo: pastor, ¿usted qué piensa del evangelio de la prosperidad? Porque esa frase se ha vuelto popular y mucha gente tiene cuidado con iglesias o lugares donde se predica un evangelio de prosperidad. Y la persona me preguntó muy sinceramente, me dijo: ¿qué piensa usted del evangelio de la prosperidad? Y me puso a pensar, it got me thinking. Y enseguida le dije, inspirado por el Espíritu Santo, le dije: yo no creo que el evangelio es para prosperar y enriquecer a nadie. Yo no creo en buscar a Dios por lo que Dios me pueda dar a mí. ¿Alguien está aquí todavía? Yo no creo que la iglesia debe ilusionar a la gente con esa mentalidad consumista que ya tenemos. Dame, 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 dame. Yo no busco a Dios por las bendiciones que Él me pueda dar. Yo busco a Dios porque lo necesito con toda mi vida, con todo mi corazón, porque fuera de Dios no hay nada, no hay salvación, no hay vida eterna. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo busco a Jesús porque soy un pecador que necesita salvación. No sé si hay alguien más como yo en este lugar. Yo busco a Cristo porque solo Él puede perdonar el pecado de la humanidad. Eso es lo que Él me ha prometido. That is what He has promised me. Y ese es el anhelo de mi corazón. Yo lo busco porque necesito su presencia en mi vida. Pero he entendido que la bendición de Dios
es algo que no tengo que buscar, sino que es algo que me encontrará a mí cuando yo lo busco a Él. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Yo no busco prosperidad. I don't look for prosperity. Pero la prosperidad es un resultado de los que buscan y obedecen a Dios con todo el corazón. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que buscaron a Dios con todo el corazón y prosperaron. En esta iglesia no hablamos, no pasamos tiempo o tanto tiempo hablando de economía, de finanzas y de dar y de prosperidad y de todas estas cosas. Yo creo que es un producto y es un resultado de la búsqueda de Dios. Pero el Espíritu Santo me dio esta palabra y me dijo: en tiempos de dificultad económica, en tiempos de escasez en muchos lugares, es importante que la iglesia conozca, entienda, tenga una revelación de los principios bíblicos que aplican a tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? Y le voy a decir algo más, and I'm going to tell you one more thing. Nosotros en nuestra cultura latina, en nuestra cultura hispana, latina, tenemos que romper con muchos paradigmas. Y se lo digo porque yo nací en Colombia y me crié algunos años en Colombia, y regreso a Colombia y veo dentro de la iglesia en Estados Unidos, en Colombia, veo una mentalidad de pobreza, veo una mentalidad de escasez, veo una mentalidad de ruina. Escúcheme, y cuando tú y yo somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios, Dios quiere romper toda maldición de pobreza, de ruina, de escasez en tu vida. En ninguna parte de la Biblia dice que los que buscan a Dios estarán arruinados, pobres, sin nada. Y hay gente que quiere creer ese evangelio. Hay gente que le enseña: no, Dios quiere que seas humilde. Y te dicen que humildad es ser pobre. Yo conozco gente muy, muy pobre que es muy orgullosa. Alguien diga ay, ay, ay. Y hay gente que tiene mucho y quien Dios le ha dado mucho, que es humilde. That is humble. Alguien dice amén a eso. Entonces, la humildad no es sinónimo de cuánto yo tenga en mi vida. La humildad es una postura del corazón. Está en el corazón la humildad, no en la cartera ni en la billetera. Alguien diga gloria a Dios. Lo voy a repetir: la humildad está en el corazón, no en la billetera. ¿Y sabe por qué este mensaje es importante para nosotros? Una razón es porque Dios quiere romper paradigmas. He wants to break paradigms. Hay cosas que heredamos de nuestra familia, de nuestros padres, que hacemos, que creemos y no sabemos por qué. Y seguimos repitiendo los mismos patrones de ruina, de fracaso, de dificultad, y no entendemos el por qué. We don't know the reason why. Cuando en la escritura Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan como. El diablo vino a matar. Juan 10:10, anótelo. El diablo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y para destruir. Pero Cristo dice: yo he venido, I have come. ¿Para qué? Para que tengan ¿qué cosa? Y no una vida llevada, sino una vida como. Declárelo fuerte, diga conmigo: vida en abundancia. Diga: Cristo vino para que tenga una vida en abundancia. ¿Alguien lo cree en este lugar? Can you believe that? Vamos, denle un aplauso. Claro que sí.
¿Qué quiere decir la palabra abundancia? What does the word abundance mean? La palabra abundancia no quiere decir multimillonario. Él no vino para que tú seas un multimillonario, pero Él sí vino para que todo en tu vida sobreabunde. Sobreabundar quiere decir tener más de lo suficiente. Sobreabundar quiere decir que yo tengo tanto que le doy a otros de lo que Dios me ha dado a mí. Él quiere que tengas sobreabundancia de paz. ¿Alguien dice amén? Él quiere que tengas sobreabundancia de gozo. Que el gozo que hay en tu vida se contagie a otros. Que la paz que hay en tu vida sobreabunde tanto que otros digan: cuando estoy cerca de ti, siento una paz tan tremenda. ¿Por qué? Porque sobreabunda en tu vida. Vamos, denle un aplauso al Señor. Vamos bien. Diga conmigo: vida en abundancia. Esa es la prosperidad de Dios. Voy a redefinir la prosperidad de Dios, no como tener millones. La prosperidad de Dios no es ser rico con dinero. Escúcheme, la prosperidad de Dios es tener más que suficiente. Hay gente que gana 1 millón y gasta 2 millones. Y usted dice: wow, pero es un millonario. Gana $1 millón al año, pero gasta 2 millones al año. Entonces no es millonario nada, debe 1 millón. Y hay gente que gana 20,000 al año y le sobra en abundancia para dar a otros. No lo cree, se lo voy a comprobar. ¿Sabe quién es alguien próspero en Dios? Es alguien que tiene más que suficiente. Es alguien que tiene más que suficiente para dar a otros. Ese es el corazón de Dios cuando Dios prospera a alguien. Proverbios dice: el alma generosa será prosperada. El alma generosa, el que tiene un corazón dadivoso, el que le gusta, el que disfruta darle a los demás, será prosperado por Dios. Porque el corazón de Dios no es que tú tengas todo para ti y te amarres a lo que tengas. El corazón de Dios es que seas generoso. Por eso la gente tacaña no va a prosperar. No mire al vecino, mire al frente. Por eso la gente tacaña que no suelta nada, nunca nada, a duras penas va a avanzar. Porque lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida es el corazón. Y que seamos generosos, that we would be generous en todas las cosas. Diga conmigo: el alma generosa será prosperada. Yo lo he experimentado en mi vida. I've experienced it in my life. Y lo que le estoy predicando en esta mañana y lo que voy a compartir con usted esta mañana no es sacado de un libro, ni lo leí del internet, ni se lo pregunté a ChatGPT. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay que incluir a ChatGPT en todos los mensajes, porque la palabra que compartí hoy, que estoy compartiéndole hoy, la compartí con el discipulado de hombres que son hombres de negocios y empresarios el día jueves, y fue muy espontánea, ni siquiera estaba escrita, pero les hablé de mi experiencia. Les hablé de lo que he vivido en más de 25 años de caminar con Dios y cómo he visto a Dios bendecir y prosperar mi vida, no porque le he pedido que me bendiga y me prospere, sino porque he entendido que hay una bendición que se desata para los que buscan a Dios y lo ponen en primer lugar en sus vidas. Génesis capítulo 1 versículo 28.
27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y versículo 28 dice, léalo conmigo, y los bendijo Dios. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con el hombre? Dios desató su ¿qué? Lo primero que Dios hizo con el hombre, the first thing, lo que Dios sabía que Adán necesitaba en el jardín del Edén para poder avanzar, crecer, Dios dijo, ¿qué le doy al hombre? Le voy a dar mi bendición. I'm going to give him my blessing. Le voy a dar mi bendición. Escuche esto. Lo primero que el hombre recibió no fueron las bendiciones de Dios, porque no hay bendiciones plural. La Biblia habla de una bendición. Proverbios 10:22 dice no dice las bendiciones de Dios, dice la bendición de Jehová. Cuando Dios ve a Adán en el jardín, lo bendijo Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la única forma de sobrevivir y de poder vivir en la tierra es con la bendición de Jehová. En los días en los que estamos viviendo, en la economía en la que estamos viviendo, en la incertidumbre en la que estamos viviendo, la única forma de poder vivir, hay gente que dice, pastor, la Florida está difícil, Nueva York está difícil, California está difícil, Texas está difícil, donde usted se vaya está difícil. No se engañe que si me voy a tal lugar y si me voy para allá está mejor, y si me... No. Vaya a donde está el propósito de Dios para su vida. Y si el propósito de Dios en tu vida es estar en la Florida, no te muevas de la Florida. Alguien diga amén. Porque en el propósito de Dios es donde llega la bendición de Dios. Si te sales del propósito y si te sales de la voz de Dios, te sales de la bendición de Dios. Eso fue lo que le pasó a Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Se acuerdan que Lot fue muy bendecido porque Abraham fue bendecido? Pero había tanto problema entre sus pastores y los pastores de Abraham, que Abraham le dijo, tenemos que separarnos, escoge tú dónde quieres ir. Y Lot miró toda la tierra y él examinó y dijo, bueno, esa llanura que está allá se ve muy buena, tierra fértil, tierra que produce, me voy para allá. Y Abraham le dijo, ve donde tú quieras, pero yo ya tengo una dirección de Dios. Y Lot se fue a donde se veía mejor la tierra, donde pagaban más, donde la renta era más económica, donde había mayores oportunidades. Se fue para allá y años después esa tierra terminó siendo Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que pasa cuando yo me aparto de la voz de Jehová. Termino en Sodoma y Gomorra. Se ve bien hoy, pero mañana va a ser destruido totalmente. ¿Alguien está aquí todavía? La bendición de Jehová. Diga conmigo, la bendición de Jehová. Dios le dio a Adán su bendición. Escuche esto. ¿Qué es la bendición de Jehová? Anótelo si usted quiere saber. Yo le pido a Dios que este mensaje no se le pase por encima de su cabeza. Yo le pido a Dios que cuando usted oiga la bendición de Jehová, usted no piense que usted lo entiende y sabe lo que es. Porque hay una revelación. There's a revelation. Y cuando usted entienda la revelación que el Señor te va a dar en un momento, cuando la entiendas, va a cambiar tu vida. It'll change your life. ¿Qué es la bendición de Jehová? ¿Qué es la bendición de Dios? Escriba esto. La bendición de Dios es la manifestación del favor divino en tu vida. Write it down. The blessing of the Lord. La bendición de Dios es la manifestación del favor divino en tu vida.
La bendición de Dios es lo que te da la capacidad de crecer, de fructificar, de dar fruto. La bendición de Dios es lo que te permite avanzar, lo que te permite tomar dominio. Sin la bendición de Dios no hay avance, no hay multiplicación, no hay fructificación. En la bendición de Dios está la prosperidad, está la protección, está la paz. En la bendición de Dios todo crece, todo da fruto, todo se multiplica. No es suerte que tienes, es la bendición de Dios que está sobre tu vida. No es suerte. Ay, a ti todo te sale bien, a ti todo te va bien, todo funciona para tu bien. No, hay gente en el mundo, la gente dice qué suerte que tiene. Wow, qué suerte tan buena. Cuando alguien le diga a usted qué suerte que tienes, dígale, no es suerte, es la bendición de Jehová. Dale el crédito a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Escucha esto. El hombre fue creado para vivir con la bendición de Dios, no fuera de ella. El hombre fue creado para vivir con la bendición de Dios y no fuera de ella. El primer hombre es el modelo original, y ese modelo original Dios lo creó con su bendición. Pastor, ¿y dónde se dañó todo? En el jardín del Edén. Porque el día que el hombre dejó de oír y de obedecer la voz de Dios y desobedeció y comió del fruto prohibido, ese día perdió la bendición de Dios. Y desde ese día, escúcheme con atención, desde ese día el ser humano tiene que trabajar part-time, full-time, 2, 3 trabajos con el sudor de su frente para poder sobrevivir en la tierra. Pastor, pruébelo bíblicamente. Génesis capítulo 3. Mire lo que le dijo el Señor a Adán después de que pecó. Versículo 17. Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y no hay nada malo con hacerle caso a la mujer. No diga, pastor, que el Señor dijo que por qué le hiciste caso a la mujer. No. El problema fue que la mujer le dijo que hiciera lo incorrecto ante los ojos de Dios. ¿Estamos acá? Alguien diga amén. Hay que aclararlo porque después es un problema. No, que el pastor dijo, que la Biblia dijo. No. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire lo que Dios le dice: maldita será la que por la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19: y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando el hombre perdió la bendición de Dios, le tocó trabajar más duro para poder sobrevivir. Hay gente que me dice: pastor, estoy bendecido, Dios me dio 2, 3 trabajos, ya no puedo ir a la iglesia. Señor, reprenda al diablo. Hay gente que piensa que la bendición de Dios es tener mucho trabajo. El Señor me dijo unos años atrás: David, mi bendición no es que tú tengas 2 o 3 trabajos. Mi bendición es que trabajes menos y ganes más. La bendición de Dios es que tengas más tiempo para servir a Dios y que no tengas que matarte por el trabajo y por el sustento en tu vida. Esto es lo que le acabo de leer en la escritura. This is what I just read to you.
Adán le dijo: te va a tocar ahora sí matarte por sobrevivir. Pero cuando Adán tenía la bendición de Dios, el huerto le producía solo. Comía tranquilo, disfrutaba la bendición de Dios, tenía tiempo para estar con su familia. Pero cuando se acabó la bendición, when the blessing was cut short, por eso hoy en día el sistema del mundo, ¿sabe cómo vive la gente hoy en día? ¿Sabe cuál es el sistema del mundo? Trabaja para que tengas algo al final. Trabaja 65 años para que te puedas retirar. Cuando tienes la bendición de Dios, te retiras a los 40 años. ¿Alguien está aquí todavía? No me lo estoy inventando. I am not making things up. Escúcheme. Le estoy hablando del diseño de Dios. Le estoy hablando de la bendición de Dios, la que Él quiera que tú vivas en tu vida. Nunca piense que tener mucho trabajo es mucha bendición. Y si va a llegar mucho trabajo, que usted tenga gente que lo administre y que lo haga. Pero no que tú estés esclavizado al trabajo. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios, busca su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Que siempre tengas tiempo para lo de Dios. Alguien que lo crea y le dé un aplauso al Señor. Estoy comenzando a experimentarlo en mi vida. I'm beginning to experience it in my life. Trabajé 18 años para el gobierno, ganando un buen salario. El Señor me habló este año y me dijo: quiero que sueltes tu trabajo secular. Yo le dije: Señor, pero gano bien. El Señor me dijo: ahora vas a ganar mejor de lo que ganabas antes. Necesito tu tiempo. I need your time. Y he visto la bendición de Dios. I've seen the blessing of the Lord. Ahora le estoy pidiendo a Dios sabiduría cómo manejar el tiempo. Le estoy diciendo: Señor, hazme efectivo con el tiempo. Ayúdame a ser un buen administrador. No sé, tengo que hacerlo mejor con el tiempo. Se lo dije a los hombres el jueves. Estoy pidiendo a Dios que me guíe con el tiempo. Pero el día, le voy a contar este testimonio para que usted entienda que esto es real. This is real. El Señor me habló y me dijo: quiero que dejes tu trabajo este año. Yo venía trabajando hace 18 años con el gobierno, 14 años pastoreando esta iglesia. Tenía 2 trabajos full time: iglesia y el gobierno secularmente. Estaba agotado, estaba cansado, pero yo le decía: Señor, yo puedo hasta que tú me digas. En el mes de abril, mayo, el Señor me dijo: es el tiempo, it's a time. Y no crea que es tan fácil, porque usted tiene una carrera hecha, porque usted tiene una pensión, porque usted tiene un futuro asegurado económicamente. Yo estaba ganando más de $100,000 al año, fácil, over $100,000 a year, cómodo. Porque Dios me bendijo, because God blessed me. Y yo estaba luchando en mi interior. Pero cuando el Señor me confirmó que Él quería, cuando oí la voz de Dios, y en un momento le voy a enseñar que la bendición de Dios está en la voz de Dios. La bendición de Dios no está en una iglesia, no está en un ministerio, no está en un apóstol, no está en un pastor. La bendición de Dios está en la voz de Dios. El que oye la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Por eso Dios le dijo a Adán, lo bendijo y le dijo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Lo único que Dios le dio fue una palabra de su boca. Ahí está la bendición de Dios. Diga conmigo: la bendición de Dios
está en la voz de Dios. Si tú aprendes a oír la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, siempre tendrás la bendición de Dios. Voy a decirlo de nuevo. El que aprende a oír la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, siempre caminará con la bendición de Dios. Se lo voy a comprobar bíblicamente. I'm going to prove it to you biblically. Pero el Señor me habló y oí a Dios, y Dios me dijo: quiero que sueltes tu trabajo. Y me dijo: el 31 de mayo es el último día. Y yo le dije: Señor, te entrego mi trabajo. Y lo rendí. And I surrendered. Me tomó 2 semanas después de eso. Ese día lo hice en el corazón. Ese día lo determiné. 2 semanas después escribí la carta de renuncia. Y todos me dijeron: estás loco. ¿Cómo vas a dejar un trabajo de 18 años? ¿Cómo vas a perder la compensación? ¿Cómo vas a dejar este sueldo que tienes? Y yo le dije: porque oí la voz del Señor. Y la voz del Señor me está llamando a otro lugar. Diga conmigo: en la voz de Dios está su bendición. El día que yo salí de mi trabajo, the day I left my job, escuche esto, el último día que salí de mi trabajo, me entregan un cheque. Y en el último mes y medio el Señor venía trayendo provisión sobrenatural. Y el último día me dan un cheque y termino en mi cuenta con $25,000 que yo no planifiqué ni estaba pensando tener. $25,000. Y yo le dije: Señor, ¿de dónde salió esto? Esta es la bendición por oír mi voz. Pastor, ¿eso solo le pasa a usted? No. Eso le pasa a los que oyen a Dios y obedecen su voz. Porque a todo lugar donde la voz de Dios te lleva, la voz de Dios te respalda. La voz de Dios te sostiene. La voz de Dios traerá la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es la clave para tener la bendición de Dios? Es la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomy 28. Bíblicamente está escrito, tan claro, tan conciso. Acompáñeme por favor en su Biblia. Deuteronomio capítulo 28. Yo quiero que usted lo lea conmigo en voz fuerte. Dice el versículo 1, verse 1. ¿Está listo? ¿Qué dice? Léalo conmigo fuerte. ¿Qué dice? Acontecerá que sí, que. Ahora, deténgase conmigo. Lo primero que hay en este versículo es una condición. Esto no es para todo el mundo. Esto no es una promesa para todo el que viene a New Season. Esta es una promesa para aquellos que oyen. ¿Cómo? ¿Sabe cuál es la diferencia entre oír? Todos ustedes me están oyendo, pero hay algunos que me están oyendo con atención. Hay otros que me están oyendo entre viendo el celular y oyendo. Escúcheme. Si oyeres como atentamente. ¿Cómo sabe usted que alguien lo oyó atentamente? Porque puede hacer exactamente lo que usted le dijo que hiciera. Porque todos los detalles los tiene listos. Si oyeres como atentamente, ¿a qué? Ayúdeme, si oyeres a la qué? A la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, léalo conmigo fuerte, como si fuera para ti. Y vendrán sobre mí todas estas ¿qué? Bendiciones, y te alcanzarán. ¿Sí qué? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? Si oyeres atentamente la voz. ¿Sabe por qué no estamos caminando en la bendición de Dios? Porque no estamos oyendo la voz de Dios. Pregúntele al vecino, ¿qué voz estás oyendo? Adán comenzó a oír más la voz de su esposa que la voz de Dios. ¿No lo acabamos de leer? ¿Alguien está aquí todavía? Se fueron. Adán comenzó a oír más la voz de su esposa que a la voz de Dios, y si las dos no están alineadas, hay un problema. Pero el Señor le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comieras, en otras palabras, no oíste mi voz. No seguiste mi voz. Por eso entraste en maldición. Porque la bendición de Dios está cuando oímos la voz de Dios. La pregunta es: ¿qué voz estás oyendo? Tal vez ese hubiera sido el título del mensaje. ¿Qué voz estás oyendo? Pregúntele al vecino. La de CNN, la de los economistas expertos, la voz del vecino, la voz del jefe, la voz de la Casa Blanca, la voz de inmigración, la voz de Telemundo, la voz de Radio Mambí. Pregúntele, por favor, pregúntele al vecino, ¿qué voz estás oyendo? Hace 15 años, cuando el Señor me llamó a abrir esta iglesia, teníamos unas 10, 15 personas. Recuerdo un día haber ido a la casa de tu hermana, Pastora Esther, y nos reunimos ahí. Era un grupo pequeño, 15 personas. Y el Señor me dijo: es hora de tener un espacio para la iglesia. Yo dije: voy a rentarlo una vez al mes. Y ya el segundo mes, la gente me decía: pastor, tenemos que estar todos los domingos. Y yo dije: amén, vamos a hacerlo. Y costaba la renta de ese lugar que queda aquí sobre la Dixie Highway, unas cuadras ahí, quedaba porque ya no está. Nos costaba $600 la renta. Yo ganaba lo necesario, lo justo, me rendía para lo justo. Y para mí $600 más de renta era muchísimo dinero. Y no teníamos más de 15 personas. Entonces, ¿con quién contábamos para pagar la renta de ese salón? Y yo recuerdo que los primeros meses, 2 o 3 meses de comenzar la iglesia, yo no dormía en paz. Yo estaba preocupado continuamente, angustiado, sacando números, echando cuentas, lapicero, calculadora, todo. ¿Cómo hago, Señor, un préstamo? Yo no sé de dónde va a salir. Y tenía una angustia y una preocupación tan grande que no descansaba ni dormía bien. Y un día estaba subido en el bus yendo hacia el downtown de Miami. Lo recuerdo como si fuera este instante. Recuerdo dónde estaba sentado en el bus. Y estoy sentado y estoy angustiado y estoy preocupado por la economía. Le digo: Señor, no sé qué voy a hacer. No sé, ya viene la renta y no sé cómo voy a pagar. Y el Señor y el Espíritu Santo
me habló fuerte y claro y me hizo una pregunta. Y me dijo: David, ¿quién te llamó a pastorear? Y yo le dije: Señor, tú me llamaste. Entonces él me dijo: tranquilo, porque si yo te llamé, yo respondo. Así de claro lo oí. Escúcheme, así de claro oí la voz del Espíritu Santo. Ahora, lo más poderoso de todo es que le creí a Dios. Ese día que Él me habló, que oí la voz de Dios que me dijo: si yo te llamé, yo te proveeré. En ese momento le creí a Dios. Y delante de Dios le digo esto: Dios es mi testigo. Escúcheme lo que le voy a decir. Ese día fue el último día en mi vida que me preocupé por el dinero. No cambié de trabajo, no llegó un millonario a la iglesia, no llegó un empresario, nada cambió. ¿Sabe qué cambió? Mi corazón. ¿Sabe cómo cambió? Dejé de oír la voz de la preocupación. ¿Sabe por qué muchos no han entrado en la bendición de Dios? Porque andan oyendo la voz del enemigo que los está preocupando por lo que aún no ha pasado. ¿Alguien está aquí todavía? Preocupado. Tu mente está ocupada antes de que sucedan las cosas y estás tan ocupado que no oyes a Dios. Y Dios queriendo bendecirte, queriéndote traer su bendición. Por eso Cristo dijo: por nada estéis afanosos. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo vas a pagar la renta. ¿Por qué? Porque los gentiles que no conocen a Dios se preocupan de todas esas cosas, pero los hijos de Dios, los que tienen un Padre celestial en los cielos, saben que Él va a proveer. Y si necesitas un testimonio, en Mateo 6 Jesús dice: mira a las aves de los cielos, mira a los lirios del campo, no trabajan, no hilan, mas todos los días mi Padre las alimenta. Mas todos los días están vestidos, que ni aun Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Tú, hijo de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás vendrá por añadidura a tu vida. Y el versículo 34 de Mateo 6 dice: basta cada día su propio afán. Deja de vivir preocupado para que oigas mejor a Dios. Porque al oír a Dios sabrás lo que tienes que hacer. Y cuando hagas lo que la voz de Dios te manda hacer, tendrás la bendición de Dios operando sobre tu vida. Hace 5 años atrás, el Señor me dio una palabra. Oí a Dios hablar a mi vida. Y el Señor me dijo: David, es hora que compres tu casa. Buy your home. Toca al vecino y dile: es hora que compres tu casa. El Señor me habló hace 4 años atrás, durante la pandemia, during the pandemic. Y la gente me decía: es el peor momento, pastor, los precios están subidos, hay que dar más dinero por encima. Pero yo dije: el Señor me dio una palabra y me dijo: cómpralo ahora, buy it now. ¿Sabe qué hice? Obedecí la voz de Dios. Y hoy la gente me dice: pastor, eres un genio, compraste durante la pandemia. Ahora todo está carísimo, ahora todo está mucho más caro. ¿Qué trajo la bendición de Dios? No que yo soy un experto en finanzas, no que yo tengo
un estudio en economía. No que me puse a oír a los expertos. Oí la voz de Dios. Y la voz de Dios, cuando yo no tenía dinero, humilde con todo el testimonio, yo no tenía el dinero para el down payment, tenía una parte mínima para el down payment. El Señor trajo eso, y cuando terminé de pagar la casa tenía dinero de sobra en la cuenta. Esa es la bendición de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando oyes la voz de Dios. When you hear the voice of God. Diga conmigo, la bendición de Dios está en la voz de Dios. El Señor me dijo que te dijera: deja de darle lugar al enemigo en la preocupación. ¿Saben lo que dicen los estudios? Las estadísticas no cristianas, estadísticas seculares dicen que el 90%, escuche esto, el 90% de las cosas que la gente se preocupa nunca suceden. Escúcheme, las estadísticas dicen que el 90%, 90% of the things you worry about, 90% de las cosas que la gente se preocupa nunca suceden, o suceden de una manera muy pequeña. Y el Señor te dice: ¿por qué gastar tu tiempo en lo que no va a suceder? Y mejor no invertir tu tiempo en lo que inevitablemente va a suceder en tu vida. ¿Por qué gastas tu tiempo preocupado en lo que Dios en su palabra ya te ha dado una provisión para ello? El Señor quiere que estemos atentos a su voz. Deuteronomio 28, acompáñeme ahí de nuevo. Vamos a la escritura, versículo 1, leámoslo de nuevo. Acompáñeme hasta que esta palabra entre en tu corazón. ¿Qué dice? Léalo conmigo fuerte. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Hay gente aquí que ha oído la voz de Dios, pero todavía no la ha obedecido. Lo acabo de oír en mi espíritu. Hay personas que han oído a Dios, pero no han obedecido a Dios. Dios te ha dicho que hagas algo y todavía no lo has hecho. Dios te ha dado una instrucción y estás aún detenido. Y le preguntas: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué no me multiplico? ¿Y por qué no fructifico? Porque no has puesto por obra la voz de Dios en tu vida. Si oyes su voz, la guardas y la pones por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, léalo conmigo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te van a ¿qué? Donde quiera que vayas, la bendición de Dios va a alcanzar tu vida. Donde quiera que te metas, la bendición de Dios como un imán va a alcanzar tu vida. It'll reach your life. Escuche esto: si oyeres la voz de Jehová. Pastor, ¿cuál es la bendición de Jehová? Versículo 3. Léalo conmigo. Bendito serás tú en la ciudad. Y vamos a hacerlo personal. Hágalo personal conmigo. Bendito seré yo en la ciudad y bendito seré en el campo. Versículo 4. Bendito será el fruto de mi vientre, el fruto de mi tierra, el fruto de mis bestias, la cría de mis vacas y los rebaños de mis ovejas. Versículo 5. Bendita será mi canasta y mi arteza de amasar. Versículo 6.
bendito serás en tu entrar. Cuando llegues a tu casa, cuando salgas de tu casa, lo harás con la bendición de Jehová. Versículo 7: Jehová derrotará a mis enemigos que se levantaren contra mí. Todo el que se ha levantado en mi contra, todo demonio, todo principado, toda persona con malas intenciones, Jehová derrotará a mis enemigos que se levantaren contra mí. Por un camino saldrán contra mí y por 7 caminos huirán delante de mí. Versículo 8: Jehová me enviará su bendición sobre mis graneros, sobre mi cuenta de banco, sobre mi empresa, sobre mi negocio, sobre a todo aquello en que pusiere mi mano, y me bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Versículo 9: te confirma, léalo conmigo, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10: y verán todos los pueblos, lo verán en México, lo verán en Hallandale, lo verán en Hollywood, lo verán en Sunny Isles, lo verán en Weston, lo verán en Coral Springs, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Versículo 11 que dice: y te hará Jehová ¿qué? ¿En qué? Léalo conmigo de nuevo: y te hará Jehová sobreabundar. No vas a tener escasez, no vas a tener lo suficiente, vas a sobreabundar en bienes. Tendrás una casa, tendrás 2 casas, las pagarás completamente, estarás libre de deudas. Oh, Jehová tu Dios te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, léalo, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12, siga conmigo. 12: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Puede que el de al lado no le caiga lluvia, pero a tu tierra le va a caer la lluvia. El que tiene la bendición de Jehová tendrá la lluvia. Los cielos se abren, el buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Nunca más voy a pedir prestado, voy a tener más que suficiente. Dios va a bendecir mi casa. Dios bendijo la casa de Obed-Edom. 3 meses el arca de Dios en su casa, y todo lo que él tenía fue bendecido. Oh, ¿alguien está recibiendo esto? Come on, somebody help me out. Dice, retrocede, te adelantaste una vez más. Dice: y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Versículo 13: te pondrá Jehová, léalo fuerte, te pondrá Jehová por cabeza. Diga conmigo: yo voy a ser cabeza. Voy a estar por encima, voy a ser líder, voy a estar enfrente, seré el primero en mi industria, seré el primer líder en hacer las cosas. Cabeza, seré cabeza y no cola. Estarás encima. Solamente mi compañía, mi casa, mi familia estará encima. Solamente no estarás debajo. ¿Sí qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Versículo 14: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. Diga conmigo: no me voy a apartar de la palabra de Dios. Diga conmigo: no me apartaré de la palabra de Dios. Caminaré en la palabra, estaré firme en la palabra. Ahí está la bendición de Dios, en su palabra. Dice: ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Come on, help me out.
Oh, yes. Esta es la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza con ella. Diga conmigo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Escúchalo bien: la bendición de Jehová sobre el pueblo que oye y obedece la voz del Señor. Gálatas 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza, la maldición de la escasez, la maldición de la ruina. Cristo nos redimió de toda maldición generacional. Vamos, levante sus manos. Lift up your hands right now. Comenzamos a orar ahora. We begin to pray right now. Padre, en la escritura, en la palabra dice, en Gálatas 3:13, Cristo, decláralo conmigo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Decláralo de nuevo. Diga conmigo: en Gálatas 3:13, la escritura declara: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo: toda maldición de enfermedad, toda maldición de muerte, toda maldición de pobreza, de ruina, de escasez. Diga conmigo: toda maldición generacional ahora la llevo a los pies de la cruz de Cristo. Ahora clavo en la cruz toda maldición en mi vida, maldiciones culturales, maldiciones étnicas, maldiciones de paradigmas en mi pensamiento, que mi familia no tuvo, que mi padre no pudo, que yo no voy a poder. Se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo está 3:13, Gálatas 3:13. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, léalo conmigo: para que en Cristo Jesús la bendición. Pastor, ¿cuál es la bendición de Abraham? La bendición de Jehová. ¿Por qué dice la bendición de Abraham? Porque Dios te va a dar la tierra prometida. ¿Por qué dice la bendición de Abraham? Porque Dios te va a multiplicar en gran manera. ¿Por qué dice la bendición de Abraham? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: y serás bendito y bendecirás, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Cristo se hizo maldición en la cruz para que las bendiciones, dice, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles colombianos, a los gentiles venezolanos, a los gentiles peruanos, a los gentiles dominicanos, a los gentiles hondureños, mexicanos, a los que no éramos del pueblo de Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Goodness. ¿Alguien está creyendo esta palabra? Tú vas a salir hoy de este lugar con la bendición de Dios persiguiendo tu vida. Y esta bendición del Señor te va a seguir hasta tu empresa. Ya no vas a hacer las cosas de la misma forma. Ahora los vas a hacer con la bendición de Jehová. Oh, es un poder, es una fuerza que va contigo, que te acompaña. El poder de la bendición, the power of the blessing. Creíste que lo hiciste mal, pero el poder de la bendición lo arregla y sale bien. Yo le pregunté al Señor: ¿cuántos están recibiendo esto de Dios? Yo le pregunté al Señor:
Señor, muéstrame esto en la vida de Jesús. I told the Lord, show me this in Jesus' life. Y el Señor me llevó al texto del milagro de los 5,000. ¿Se acuerda? Jesús había predicado todo el día. La gente estaba cansada en un desierto y tenían hambre. Los discípulos van a donde Jesús y le dicen: Señor, ya la gente tiene hambre, despídela, ya es la 1 de la tarde, despide los que tienen hambre. Y Jesús les dice, acompáñame, pónganmelo aquí arriba, Marcos capítulo 6 versículo 38. Jesús le dice a los discípulos, les dice: no los vamos a despedir, denles ustedes de comer. Estamos hablando de 5,000 hombres. ¿Sabe cómo es alimentar a 5,000 hombres? Si 5 hombres es difícil. Y Él les dijo: dadles vosotros de comer. Los discípulos le dijeron: que vayamos y compremos en Publix pan por 200 denarios y les demos de comer. Yo busqué cuántos son 200 denarios. Yo tenía que saber cuántos son 200 denarios. ¿Por qué ellos dijeron 200 denarios? 200 denarios hoy en día son $20,000. Un denario era un día de trabajo. 200 denarios era casi un año de trabajo. Más de $20,000. Ellos le dicen: Señor, para alimentar esta multitud necesitamos $20,000. Hay gente aquí que necesita milagros de $20,000. Milagros donde tú dices: Señor, me hace falta esto. El Señor me dijo: mira lo que Jesús hizo. Look what Jesus did. ¿Alguien está aquí todavía? Mira lo que Jesús dijo. Versículo 38. Y Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Vayan y busquen cuántos panes hay por ahí. Y al saberlo le dijeron: ¿cuántos hay? 5 y 2. 5 es gracia, pero 5 más 2 es reposo y descanso en Dios. 5 más 2 es 7. Hay gracia, pero descansa en la gracia. Reposa en la gracia. Ahora escuchen esto, versículo 39. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los... Ponle atención. Y entonces tomó, léalo conmigo, los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo. ¿Qué hizo? Pare, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y qué sucedió? Se multiplicó lo que Él bendijo. Y bendijo Dios a Adán: fructificaos, multiplicaos, sojuzgar la tierra. Cristo tomó 5 panes, los miró al cielo, los bendijo. La bendición de Jehová que enriquece, que multiplica, que fructifica. Y se alimentaron todos. Miren lo que dice versículo 42. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, versículo 44, 5,000 hombres. Yo no sé por qué el Señor me tiene predicando todavía. Aquí estoy. Lo bendijo. Lo que tiene la bendición de Dios se multiplica. Por eso esta iglesia se va a multiplicar. Porque lo que tiene la bendición de Dios siempre se multiplica. It always multiplies. Lo que disminuye, lo que deja de crecer, lo que deja de dar fruto, hay que cortarlo. Pero lo que tiene la bendición de Dios,
comienza a multiplicarse. Cristo dijo: tienen un problema de $20,000. Yo no tengo un problema de $20,000. Yo tengo la bendición de Jehová. Le voy a dar una palabra a alguien. ¿Alguien necesita esta palabra de Dios? ¿Hay alguien? Yo no sé. Necesitas una cierta cantidad de dinero para resolver un problema o resolver algo. No necesitas ese dinero. No necesitas $20,000. No necesitas 200 dracmas. Necesitas la bendición de Jehová. Si tienes la bendición de Jehová, te quedarás sobrando canastas llenas de pan y de peces. ¿Cuál es la clave, pastor? Oye atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y para ponerla por obra. Josué 1:9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien en el nombre de Jesús. Aleluya.